Y bueno, bienvenidos a todos a la segunda clase del curso. Hoy vamos a tratar el juego en Tiny River en botes con iniciativa en posición pequeño, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo el último día, situaciones en las que hacemos open race, en early, middle, cut o bottom, y nos defendía un regular en ciega. ¿Vale? Recordar, estos son estrategias basadas contra regulares, no contra recreacionales. Por eso solo voy a seleccionar manos en las que me defiende un regular en ciega. Mm, Aquí. Situaciones de este estilo, ¿vale? Hacemos open race, un señor nos paga en B-plane y cae el flop. Hoy vamos a empezar a hablar sobre situaciones tras haber hecho una apuesta de continuación en flop. Si lo recordáis, en la clase anterior hicimos tres tipos de estrategias en flop. Una estrategia despolarizada en todas las mesas con una carta alta por encima del 10. Luego hicimos estrategia polarizada en las mesas en las que no hubiera ninguna carta por encima del 10 y que no estuvieran coordinadas. Y luego vimos la estrategia de 100% de check en mesas coordinadas de XX y monocolo. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en TAN tras la cibeta en flop, ¿vale? Una situación de este estilo. El bar chequea, nosotros hacemos cibet, paga y cae el TAN. Vamos a empezar a ver cómo comportarnos en los distintos tipos de TAN, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, quiero que entendáis que hay, vamos a poner un spot estándar, por ejemplo, 8.5 de este estilo. Y quiero que entendáis que existen dos grandes grupos de TAR que vamos a clasificar, ¿vale? Ahora ya en TAR no vamos a usar una estrategia con rangos como usábamos en flop. Ahora vamos a hablar un poco más de polarizaciones con X grupos de manos. Vamos a hablar de manos por valor de farol, ¿vale? Tenéis que entender que una vez un señor que está defendiendo, por ejemplo, Iplen contra botón con un rango de este estilo, una vez paga flop y filtra su rango, él ya no tiene más mano aire, ¿vale? No tiene tanta basura, no tiene rey alto, muchas veces no tienen tampoco muchos asaltos, ¿de acuerdo? Tienen pocket, draws y poco más, ¿no? Entonces, eso partiendo de que hiciéramos un bet chiquitito. Si partimos de un bet un poco más grande, con la estrategia polarizada, porque cae esa mesa, pues bueno, tendrá incluso un poco menos de asalto y un poco menos quizá de draw. Pero vaya. La idea es que entendéis que una vez el señor paga flop a nuestra apuesta de continuación, ya nos ha filtrado el rango, ya nos ha dicho que tiene un rango sólido, ¿no? Pues no es fuerte, no tiene por qué ser fuerte, si fuera fuerte muchas veces hubiera querido resubir, pero sabemos que es un rango sólido. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a estructurar nuestra estrategia en TAR, ya entendiendo que nuestras manos medias ya no quieren. ¿Vale? Esto es importante que lo entendáis. Aquí en TAR, manos del estilo, no sé, imaginaros un tanto. Aquí ya nuestra middle pair, nuestro JJ, nuestro 10-10, nuestro As-8, muchas veces cometéis el error contra regulares de apostarlo, lo que se llama un bluff, que no es un error como tal, porque hay algunos tipos de spot que se puede hacer, pero en microlímites, que no para pagar lo suficiente, estoy convirtiendo este tipo de manos medias en farol. ¿Qué más decir de terceras y cuartas parejas, ¿no? Aún peor, ¿no? Este tipo de manos, un 7-7, un 6-5. Son manos que quieren hacer check y buscar cazar faroles en river, dejarle al rival farolear, entender que su rango en flop aún se descompone de manos del estilo alto, manos del estilo parejas bajas que pueden convertir en farol, manos del estilo proyectos sin completar. Entonces, claro, al final nos interesa que todo ese conjunto de manos pasen al turn y no apostar y foldearlo y luego cazarle el farol, porque si aquí apostamos, generalmente nos vamos a hilar con manos que nos ganan, que es lo que no nos interesa con este tipo de pockets. Entonces es importante que entendáis que las manos medias, manos que no tengan tres calles por valor, una top pair con kicker débil, aquí muchos tendrían a apostar cualquier top pair, eso está mal, ¿vale? Al final un dama 4 aquí no tiene mucho sentido del bet. O sea, se va a aislar contra damas que le van ganando, contra proyectos que tienen equity para ganarle y cuando completen el river pueden sacarle muchas blinds. Y en definitiva, las damas con kicker débil no van a quedar. Entonces es importante que entendáis que aquí en TARN ya no vamos a usar estrategias como usábamos antes de despolarizada o polarizada, ¿vale? Una vez pasamos al TARN, a la cuarta carta, aquí ya lo que vamos a buscar va a ser una estrategia más polarizada y ahora lo que queremos es distinguir
los distintos tipos de TAR para saber qué tamaño hacer y qué faroles usar y qué manos por valor usar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener dos grandes grupos de TAR, ¿de acuerdo? Vamos a tener TAR llamados TAR bricks. Si alguien quiere preguntar algo, como digo, de mutearos, ¿vale? Pero no, voy a mantener muteado para que haya ruido de fondo. Si queréis preguntar algo, os desmuteáis y preguntáis y levantéis la mano. No sé si quiere preguntar a alguien algo. Sé que, a ver, te silencio, ¿vale, Mandy? Porque está haciendo ruido de fondo. No sé si quieres preguntar algo. Si quieres preguntar algo, pregúntalo por el chat, porque creo que tiene el micro un poco roto. No sé si eras tú, me parece que sí. Entonces, lo dicho, si alguien quiere preguntar algo, desmutear o levantar. Vamos a empezar ahora con los tipos de... Una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, dime. En la clase de ayer y en algunos videos que he estado viendo de los que nos pusieron el material para compartir, para ir viendo, dice que, por ejemplo, este flop Rey J2 es de alto impacto y una frecuencia al 100%. ¿A qué se refieren cuando dicen frecuencia? Que apuesta todo, todas las manos. 100% significa que cada vez que tenga ese tipo de mano, apuesta. Ok, muy bien, perfecto. Es todo, muchas gracias. Perfecto. Eh, lo dicho, igualmente, pegar un repaso a la clase de ayer, que a mí me parece que hay una parte que indico en la frecuencia, que es cuando, como digo, apostamos con todas las manos que abrimos siempre, en ese tipo de mesas que son las que despolarizamos. En las que polarizamos, no. Ahí por eso hablé de frecuencias medias. Ahí lo que apuesta, apuesta siempre, pero no apostamos cualquier grupo de manos. Ahí vamos seleccionando. Entonces, volviendo a la explicación. Tipos de TARN. Existen dos grandes grupos de TARN. TARN bricks o TARN ladrillos, ¿vale? Que son esos TARN que no completan ningún proyecto del flop. Como puede ser un 2 de pica, una mano una carta que dobla, un overcard, ¿vale? Que sigue estando abierta la mesa. Generalmente las manos fuertes siguen siendo fuertes, las manos débiles siguen siendo débiles, los proyectos siguen siendo proyectos, no completan mucho. Luego está un segundo grupo que son las cartas dinámicas. Las cartas dinámicas son las que dinamitan la mesa. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis de manera más visual. En esta mesa, una mano como Acer, como podéis ver, tiene una equity muy grande contra todo este rango. Vamos a ganar un 80% de las veces. Una mesa dama 8-5. Cuando cae el turn 2, como podéis ver, la mano mejora. ¿Por qué? Porque no han completado proyectos, hay menos probabilidades de que se completan el river. Entonces, claro, nuestra mano mejora en un porcentaje. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando queda una carta dinámica? Esas que completan proyectos. Pueden haber dos tipos. Carta dinámica de escalera, por ejemplo, un 9, ¿no? Que como podéis ver, ahora desmejora nuestro ases. Siguen siendo una mano fuerte, ¿no? Pero ya desmejorado un 5%, que se nota, se va a notar en la equity de la mano. Porque ahora hay proyectos completados, en este caso los de J10. Cuanto más proyectos complete, más va a empeorar nuestro ases, ¿vale? Claro. Un 10 por ejemplo, bueno, justo el 10 que está dando un poco de plusvalía. Algo así, así. Estas que van a darle plusvalía a lo hacen. En fin, cuando cae una carta dinámica, generalmente, como podéis ver, va a empeorar la equity de nuestras manos fuertes. Estoy poniendo ases como ejemplo. También lo podría aplicar a top pair, a doble set. Si además de ser una carta dinámica y una carta dinámica de color, o sea, va a empeorar mucho más aún nuestra equity. Y entonces, ¿qué quiero que entendáis con esto? Que cuando caigan cartas que dinamicen la mesa, que por eso se llaman cartas dinámicas, ya sean que completen proyectos de escalera del flop o proyectos de color del flop, vamos a querer aplicar otro tipo de estrategia distinta en las cartas brick, ¿vale? Vamos a querer que nuestros grupos de manos se comporten de manera. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de los turn break. Los turn break son aquellos que, como digo, no completan nada, la mesa sigue estando prácticamente igual que el flop, las manos fuertes siguen siendo fuertes, los proyectos no completados y tal. Aquí vamos a querer usar tamaños grandes, ¿vale? Aquí ya no queremos usar tamaños pequeños, no queremos tamaños de un tercio ni de medio bote. Aquí ya vamos a querer tamaños en torno a pot, 80-90% de pot. Incluso más adelante veréis que se puede apostar overbet. De momento no vamos a entrar en ese tipo de tamaño, pero más adelante veréis que sí, que aquí se puede apostar una
overbet y poder meter mucha presión al rival y también sacar valor. Entonces, ahora nuestro tamaño va a ser entre 80, 90 pot, ¿vale? 80-90% del bote o pot, con el objetivo de sacar máximo valor ya de sus manos fuertes, sus manos medias que estén dispuestas a pagar y quitarle mucha equity a sus proyectos, ¿de acuerdo? Ahora sus proyectos prácticamente muchos van a tener que foldear. Entonces, a este tamaño de 80-90% del nombre, o sea, 80% no, 80-90% del bote, vamos a querer apostar manos fuertes, no la overpair. Nuestras mejores top pair, como digo, ¿cuáles serían nuestras mejores top pair? Las que tengan Quique J más. Aquí ya dama, rey dama, dama J. Ya dama 9, dama 8 serán manos medias y esas queremos chequearlas. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas damas peores que nos vayan a pagar en TAN y nos vayan a pagar en river. Entonces muchas veces nos vamos a poner un spot incómodo. En cambio, estas son damas sólidas que chequean y generalmente pueden tener un call muy rentable en river. Por eso aquí importante eso, distinguir las damas fuertes que quieren apostar aquí para cuando el river no complete nada, volver a apostar y las que... ¿Qué otro tipo de manos? Doble set, en definitiva, manos muy fuertes. Por la parte de farol es importante que entendáis que también vamos a querer usar el mismo tamaño que las manos por valor, no tener miedo a hacer tamaños de 80, 90 pot, entrar, con el objetivo de meter mucha presión. Me refiero a 80% del bote o 90% del bote, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí una mano como un 7 querría apostar en torno a unas 8 ciegas, unas 9 ciegas, eso sería en torno a 80-90%. ¿Se entiende, no? No apostarme 80 ciegas aquí de repente porque eso iba a ser catastrófico. Alguna vez ha pasado. Entonces aquí unas 8 ciegas, 9 ciegas, si el bote fuera más grande, pues un poco más. Y lo mismo con los faroles. ¿Qué faroles queremos apostar? Aquí queremos apostar todos los faroles que tengan equity, ¿vale? Porque son manos que pueden mejorar a sus manos fuertes como top pair o over pair y vamos a poder extraer mucha full equity también por parte del rival, ya que él eh, va a tener que foldear manos mejores como segunda pareja, tercera pareja, incluso alguna top pair débil, ¿vale? Entonces el objetivo al final de los draws, los proyectos con equity, es el maximizar la full equity, entendiendo que nuestra mano puede mejorar incluso cuando nos paga, ¿de acuerdo? Entonces aquí proyectos de color, proyectos de escalera, da igual el tipo de proyecto, vamos a querer apostar siempre a un tamaño de 80-90% del bote como si tuviéramos. Ok. ¿Qué otro tipo de faroles vamos a tener aquí? ¿Vale? Vamos a tener otro tipo de faroles que se van a ser los llamados no intuitivos. Estos son intuitivos, ¿vale? Por ejemplo, un 9-8, porque es un proyecto de escalera, ¿no? Entonces, pues tienes posibilidad de mejora, pero existen otro tipo de faroles que no tienen esa mejora tan perceptible, ¿no? Pero que también tienen sus buenas odds para convertirse en farol. ¿A qué tipo de faroles me refiero? En este caso, al estar en posición, ¿vale? Faroles sin equity, como por ejemplo, no sé, As 4 va a querer hacer check, vamos a querer volvernos locos. De momento, este tipo de faroles vamos a jugar los check, tranquilos, manteniendo el bote pequeño y ya veremos si en river podemos robar ante un doble check. Pero, y esto es importante, sí que van a existir un tipo de bluff que van a ser los bluffs que puedan tener una pequeña mejora y que no tengan suficiente showdown. Esos son las bottom pairs. ¿Qué es una bottom pair? La peor pareja de la mesa. O sea, por ejemplo, en este caso, unas dos. ¿Por qué yo quiero convertir unas dos antes que unas cuatro? Es mejor mano. Porque al final, a efectos de showdown es lo mismo. Aquí tener a dos que a cuatro, ¿vale? Incluso un 8-7, que aquí no vamos a querer farolearlo nunca y lo vamos a dar por perdido en esta mesa, 2 a 10, 5 a 2. Eh, Tiene muy poca equity, aquí 8-7 no tendría ningún sentido farolearlo porque si nos pagan en river es que no hay manera de conseguir una mano fuerte y vamos a tener que estar continuamente haciendo check for o perdiendo. Pero Abdo es una mano muy interesante, la bottom pair, por el tema de que siempre consiguen fold de manos mejores, como 5, ¿vale? Pocket, como 7-7, 6-6, 4-4, 3-3. Y además obtienen call de manos peores como proyectos de Corralash, Combo Drop, que esas sí van a tender a pagar. Entonces, es
una pocket un poco especial que vamos a poder convertir en farol al mismo tamaño, como digo, que una mano por valor y tal, 80-90% del bote, porque lo primero, tenemos buenas odds, las vamos a poder mejorar. Tenemos 5 outs, o sea, tenemos más outs que un 9-8, por ejemplo, porque vale entre ases en este caso y 2-2, eso son 5 cartas. Mucho mejor que un 4-4, un 3-3, que podría tener las mismas propiedades que esta, pero no vamos a farolear un 4-4 y un 3-3 porque solo le valen 2 cartas para mejorar. Esto es importante que lo entendáis. ¿Por qué aquí prefiero farolear las dos a 3-3 o 4-4? Por la mejora. Las dos va a mejorar el doble de las veces en River que 3-3 y 4-4 y vamos a poder hacer un bet por valor. Y si no, cuando no complete nada, como aún vamos a seguir ganando proyectos, podremos chequear y como estamos en posición, recordar que aquí vamos a estar siempre en posición, vamos a poder hacer check cuando caiga la carta del River y cobrarnos de sus proyectos las pocas veces que los tenga. Otras perderemos contra top pair, pero no pasa nada. Entonces, nuestros faroles poco intuitivos en este tipo de turns van a ser las bottom pair. ¿Por qué no las segundas o las terceras parejas? Porque ahí ya no tengo tantos fold de manos peores. O sea, me explico. Con unas 5 aquí ya va a ser complicado foldear a todos los 10 y por supuesto a las damas, que casi todas nos van a pagar. Entonces, se tiene poco fold, ¿no? Poco fold de manos mejores, estamos tirando a manos peores. Esta sí que tiene más sobres, si chequeamos aquí en River hay más posibilidades de ganar. Entonces, solo vamos a aplicar este concepto con la última pareja de la mesa y siempre que sea una pocket por la mesa, ¿vale? No pocket de mano, no un 3-3 o un 4-4 por el tema del X. Esa la daremos al check, intentaremos ver sobres, ¿vale? Entonces, estos van a ser los faroles no intuitivos en las cartas PRI. ¿Esto se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Eh, Sí, sí, yo tengo. No me quedó claro el por qué se hace solo con la bottom pair, pero pues teniendo en cuenta que se hace con la mesa, ¿cierto? O sea, que se junte la bottom pair que uno tiene, pero que sea agregada a la mesa, es decir, que se junte esa pareja baja con la mesa y con las cartas que yo tengo. Ahí no me quedó claro el por qué se utilizaría ese farol. Mira, explico más fácil. Mesa, dama 10, dama 10. Cae tan 3. Aquí yo quiero farolear unas 3 porque yo, cuando apuesto aquí 80-90% del bote, está claro que todos sus 6 van a foldear, todos sus 10 van a foldear, porque es un regular y no quiere regalar dinero, ¿no? Entonces, Eh, voy a obtener fold de muchas manos mejores. A lo mejor una 10 me paga alguna vez, un K10, pero generalmente 10-9, 18, 6-7, 6 van a foldear 5, 4 y me van a seguir pagando proyectos a los que les voy ganando. Por ejemplo, un proyecto de Corro Lash, un Astot de Trébol o un Combo Draw con un 5-4 de Trébol, que eso sí van a pagar. Entonces, una situación en la que estoy tirando a muchas manos que me van ganando, como 10 o 6, que si yo juego check aquí va a ser muy difícil que el River le robe el bote, y a la vez estoy sacando valor de manos peores que cuando caiga un ladrillo voy a chequear y voy a ganar de esa, aunque algunas veces, aunque más veces voy a perder contra damas, teniendo en cuenta que muchas veces voy a foldear a manos mejores en turn y que otras pequeñas o pequeño porcentaje de las veces voy a ganar el check en river contra proyectos, es más rentable convertir en farol esta mano en turn, además de las veces que completemos nuestra mano fuerte y podemos seguir sacándole valor a manos fuertes del rival que ahora vamos por detrás. ¿Por qué no quiero hacer esto, por ejemplo, con el A6? Porque aquí ya no tengo tanto fold de manos mejores, ya que solo estarían los 10 por encima, ya 5 4 13 yo le voy ganando, no quiero tirarlo, yo voy a ganar tras check, 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 ¿vale? O check y a lo mejor incluso les puedo apostar el river, dependiendo del river, pero no tengo tanto folentar, entonces ya no tiene tanto sentido convertirla en farol porque muchas veces lo que va a ocurrir cuando apueste grande es que voy a tirar a cosas peores y cuando me paguen me van a pagar muchas cosas mejores, entonces deja de tener sentido el valor de la apuesta. Por eso solo queremos farolear la última pareja de la mesa. En esta mesa sería el 3. Si el TAR fuera un 5, pues farolearíamos los 5, ¿de acuerdo? 3-3, 2-2, 4-4 no, porque tienen menos posibilidad de mejora, ¿vale? Porque mientras que una 5 va a mejorar con 3 ases y 2 5, son 5 cartas, 4-4, 3-3, 2-2 solo mejoran con 2. Y entonces, ese pequeño porcentaje de las veces que mejoran en River al ser la mitad tampoco les da para que puedan querer convertirse en farol en tan. Existen algunas situaciones que se puede convertir, pero
de momento esas no las vamos a ver, ¿vale? Entonces ese es el sentido de solo convertir la peor pareja y la otra dejarlas al check, salvo las fuertes, las fuertes. Entonces es importante eso. Y da igual la bottom pair de la mesa. Siempre vamos a rolear la peor. En este caso los 13, en este los 12. Si la mesa fuera, por ejemplo, esta, pues los 5, ¿vale? Los 6, ¿de acuerdo? Pero siempre que sea una carta brick y la última pareja es la que vamos a rolear. ¿Se entiende esto? Sí, ya queda mucho mejor, muchas gracias. Perfecto. Viendo el chat, luego te respondo la Una, pregunta al final de la clase, Ángel, ¿vale? Para no salirnos del tema. Recuérdamelo al final de la clase y hablamos un poco de ello. Pero eso tampoco, eso al final también puedes intentar evitarlo. Pero bueno, ahora hablamos un poco de ello después, al final de clase. Entonces, esto sería por la una parte, pregunta. sí, esto sería por la parte de los terms. Dime. Oye, por ejemplo, a los faroles intuitivos, los proyectos, por ejemplo, el color a las nuts, al as o al rey, ¿se apuestan igual que proyectos al 6 al 5? Sí, sí, todo exactamente igual y la bottom pair, el no intuitivo, igual, todo entre 80 y 90% del bote con las manos fuertes, porque al final estos son estrategias contrarregulares, no contrarrecreacionales. Contra un recreacional, por ejemplo, ya perdería más sentido farolear la bottom pair porque es más probable que nos pague de manera incorrecta con terceras y segundas parejas. Entonces, contra él no vamos a querer robarle el bote con esta y vamos a querer jugarla de otra manera. Pero contra un regular, sí. Contra un regular queremos que se camufle tanto el valor como el farol. Si tú apuestas con un tamaño con un tipo de proyecto y a otro con otro, al final va a acabar cometiendo errores y los rivales se van a dar cuenta. Entonces va a ser más fácil explotar. ¿Se entiende, Ok, no? gracias. Entonces, bueno, lo dicho, contra recreacional, lógicamente, ya ahí contra ellos lo que quiera vuestra mano y la mesa. Contra ellos, si queréis apostarle la mano fuerte es mucho más grande y los faroles un poco más pequeños, no va a pasar nada. Si ya, a lo mejor algunos se darán cuenta. También es importante pues, que sepáis camuflar vuestras manos contra ellos también, pero que contra ellos podéis jugar más tranquilos y más creativos. Contra los regulares, vamos a intentar, como digo, esto, seleccionar los faroles y las estos serían los turn brick que no doblan carta. Pero ¿qué ocurre cuando cae un turn brick que dobla carta? Esto es una situación un poco peculiar. No ocurre mucho, pero tenéis que entender que aquí ya no podemos apostar los mismos tipos de manos, ¿vale? Por ejemplo, de farol ya no tendría sentido apostar la bottom pair, porque ahora gana valor. Cuando dobla carta en mesa, ya sea la peor o la bottom, o la top pair, o la middle pair. Ya la bottom pair tiene más valor de show, ya no queremos farolearla, ahora hay menos manos mejores a las que vamos a tirar, ¿vale? Entonces no tiene sentido farolearla, importante eso. Sí vamos a continuar faroleando con proyectos con equity, proyectos de escalera, proyectos de color, pero la bottom pair ya no. Ahora esos faroles sin equity, o sea, poco intuitivos, los vamos a dejar de lado. Las manos por valor van a seguir queriendo apostar grande, a 80, a 80-90% del bote, no me parece mal. Pero eso sí, vamos a tener mucho más check. ¿Qué? Porque es una situación un poco más difícil. Entonces, con los faroles no me desagrada seguir metiendo presión, pero ahora con las manos por valor es importante que entendáis que vamos a querer seleccionar. Ahora vamos a tener manos por valor que también vamos a chequear y ahora explicaré por qué. Las manos como overpairs de manera explotativa vamos a querer pasarlas al rango de check y solo vamos a apostar las top pair fuertes o tríos, ¿vale? 8, todas esas van a querer apostar. ¿Por qué hace y reyes no? Esto es sencillo. Generalmente en cartas secas igual, pero en cartas dobladas no. Cuando hagan un rey sentar, ¿vale? Es muerte. Esto es importante que lo grabéis. Todos los raises en turn y en river, en botes pequeños, suelen ser manos muy fuertes. O sea, cuando vosotros habéis apostado flop y volvéis a apostar y a entrar después de que el rival os pague y os resube, llorar porque vais muy por detrás. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos arreglar esta situación para que no sea un spot tan de mierda? Sencillo, podemos intentar seleccionar manos que puedan pasar al rango de check, que quizás no tendrían muy fácil el fold. Por ejemplo, aquí, aunque veáis que es más fácil el call con A6 reyes que aquí, realmente no, porque como dobla carta, tenemos más equity de este tipo de mano, él empieza a tener menos set.
Entonces, mientras que aquí en una carta seca, si vosotros apostaréis con una top pair o con una over pair, si el rival os resube, sobre todo eso resube fuerte para ir porque quiere ir all in river, aquí deberíais de foldear todo lo que no sean dobles, ¿de acuerdo? Y pagaríais solo con proyectos de color al as o con combo draw y con dobles más, ¿de acuerdo? Las over pair y la top pair en estos niveles contra un regular yo las foldearía, porque de verdad aquí siempre voy a tener dobles o sets. O sea, por mucho que veáis proyectos y fantasmas, al final, cuando estéis en las mesas, si analicéis vuestras manos, siempre va a tener las buenas. Entonces es importante. Pero una carta doblada que tiene menos set, menos dobles, yo estoy muy incómodo con esta overpair, porque si apuesto y me reisea, no sé exactamente qué hacer. Entonces, una dama sí es más fácil foldearla, ¿vale? Porque estoy bloqueando su rango de valor que podría hacer raise junto con 8. Entonces, claro, si aquí yo tengo las damas, ¿qué me está raiseando aquí? Pues puro 8, es fácil fold. Pero si yo tengo ases, al no bloquear las damas, podría tener damas. Entonces, para evitarme ese spot tan incómodo, cuando dobla carta, voy a seguir apostando top pairs por valor, entendiendo que si me reisea tengo un call fácil, y los 8, entendiendo que si me reisea tengo un call fácil, ¿vale? Los 8 aquí sí van a pagar, lógicamente, las damas, ¿no? Pero a 6 reyes lo que voy a hacer es un check para dejarle también que él se vea más fuerte con sus damas y cuando caiga una carta seca en river y el rival me apueste, yo hacerle un raise por 3, por 2,5 su apuesta para fold al all-in. Voy a seguir extrayendo el valor que hubiera extraído si ha puesto tan en el puesto river, pero además obtengo un spot más favorable, porque yo ya sé que si yo aquí el rival me apuesta, yo le resubo y me devuelve un all-in, pues es que solo tiene un 8. Es muy fácil y muy sencillo esquivarlo. Y sus damas nos van a seguir pagando mucho, ¿vale? Entonces una situación de jugar un spot favorable. Si él chequea, apostamos tranquilamente. Entonces es importante que entendáis que en cartas dobladas vamos a tender a chequear mucho y de paso vamos a chequear ese tipo de overpairs por protección. Sí, yo. ¿Tienes una duda? Que te vi con la mano levantada, yo no te escucho. Puede ser que no te vaya el micro bien. Si no, pregúntamela por chat si no te va el micro. Ahora mismo están muteados, ¿vale, yo? Eh, lo digo porque no sé igual si se te fue la duda o qué. Si te vuelve a venir, pregúntame. Y si no, aunque sea por chat, que no se te escucha. Vale, ¿alguien tiene alguna duda con esto que acabo de explicar, con esta adaptación cuando dobla carta? Yo, en caso de darnos check y el rival en river hace overbet solo call, o también le podemos Sí, hasta ver. raisear. Dependiendo del tamaño del overbet, yo creo que sí, solo call. No creo que los rivales en estos niveles hagan un overbet ahí con otra cosa que no sé. Sí, o sea, un 8 un farol. Entonces sí, call es fácil, porque al final puede tener faroles de ahí, pero sí que una overbet no la raíz. Ok, Johan. Sí, John, dime. No sé si es que estás levantando la mano sin querer. Hola, hola, ¿me copias? Ahora sí. Cuéntame. Antonio, yo creo que de pronto ahí me ha pasado muchas veces que hasta con la top pair voy perdiendo ya la mano cuando se dobla el board. Voy con as Q, con KQ, se dobla el board y ya voy perdiendo. Porque si me pagan flop, me están pagando con una middle pair. No, Entonces, a la eso es top pair ya voy percepción. perdiendo ahí. Sí, sí, yo te comprendo, pero eso es percepción, eso es pura varianza. Seguramente es que últimamente has estado runeando mal, pero no, realmente va a tener más proporción de damas luego a luego que de 8, o una proporción similar. Pero ¿qué ocurre aquí si tú no apostaras tus dos pairs, tus damas, tu rey dama? Que dejas de cobrar muchas veces de sus damas X, de sus 3X, de algunas pockets. Entonces tampoco te interesa el no apostar con estas, ¿vale? Yo, de hecho, a 6 reyes también contra un recreacional la voy a seguir apostando. Contra un regular no por lo que te digo, porque sea un regular sobre todo competente, que es un poco cabroncete, tiene algún farol, me lo va a hacer pasar mal. Pero no tengas miedo, aquí tus damas siguen yendo muy por delante de todo su rango. De hecho, su porcentaje de tríos en comparación a los demás es mucho más pequeño. Si yo aquí filtro en flop que me paga con parejas,
Ponerle algún asalto, ¿no? Esto, vamos a poner que paga algún asalto y tal, gastos y tal. Si yo filtro en flop eso, ponemos en las damas en tal y tal. Un segundo. Aquí. Aquí. Fíjate, si yo filtro aquí, que no sé por qué no me pone que no hay weak pair. Ah, vale. Ahora sí. Vamos a filtrar que el señor aquí en flop nos paga con todas las parejas, ¿vale? Para que lo vean. Y nos paga con algunos asaltos, unos poquitos, vamos a poner el 35%, y nos paga con sus proyectos de escalera y tal. Lo filtramos, nuestra mano va por delante y cae el 8. Fíjate que aún con el 8 nuestra mano que estaba ganando 81% en flop, sigue ganando aún un 70 y pico por ciento cuando nos pagan este tipo de manos. Cuando yo filtro aquí, seguimos yendo muy por delante. ¿Por qué? Porque al final su proporción de manos fuertes de trío, puedes ver, de manos mejores que la nuestra, es solo un 20% del rango. Eso significa que 4 de cada 5 veces tú vas por delante de él. Entonces, seguramente tú lo que tengas ahora mismo es una mala percepción por el tema de que hayas tenido una mala racha reciente. Pero tú ahí sin miedo, créeme que el bet va a ser rentable con tus mejores damas. Por supuesto ya, como digo, dama 10, dama 9, estas las vamos a chequear porque estas ya no son tan favoritas como unas damas. Es importante eso también. ¿Ahí se entendió? No sé si... Sí, señor, muchas gracias. Él nunca va a Antonio, tener caca. Perdona, Nelson, ahora me preguntas, que justo acabo de leer una pregunta en el chat. Él nunca va a tener caca, porque si él hubiera tenido caca, hubiera hecho 3bet. Recuerda que estamos viendo una situación en la que hicimos open raise en preflop, el rival pagó, con lo cual él aquí ya no tiene ases, no tiene reyes, no tiene manos fuertes. Entonces aquí ya todo lo que pase después, él ya no está teniendo ese tipo de manos, ese tipo de overpair. Eh, Los regulares no van a lo playear, claro, porque al final si él lo playea ahí está perdiendo dinero. Recordar que esto es cash, no es torneo, entonces ahí van a estar sangrando mucho si no tribetean. Seguramente no sea un regular, sea un semi-regular. Sí, Nelson, tenía una pregunta el compañero Nelson. a mí, por ejemplo, me cuesta jugar el TAR cuando se completa algo o cuando conecto algo, ¿viste? Ejemplo, un ejemplo, ¿viste? Comprender que tengo As 9 suite de corazones y en vez del 8 se me cae mi 9. Y a veces hago paso nomás o no apuesto por miedo contra un regular, estoy hablando. Es que Y me aquí llega al con 10 rey 10 o con una deberías de mano chequear. inferior. O sea, esto es lo que hemos hablado. Cuando cae tu 9 con el 9 suite, es segunda pareja. Una segunda pareja no tiene suficiente valor para apostar. Aquí la chequearíamos. Un 9 de hecho, sería una carta dinámica, que es incluso peor. Pero es que, aunque la mesa fuera que ayer era el 9, tú quieres chequear, no quieres apostarlo, porque al final es una mano que no tiene suficiente call de manos peores, porque sus 7, sus 13 van a tender a los fold, y te está aislando con sus damas y tal. Y como sus proyectos ya los demás le vas a seguir ganando, quieres chequear y dejar de que te faroleen. ¿Se entiende? Ah. Y ponerle que, que en el TAR, si yo apuesto, ¿viste? Yo soy el Open Rate, yo apuesto y me hace una resubida, depende de la mano que tengo, fall, ¿no? Manos medias, fall. Fold, fold, sí, pero es que una top pair también es fold. Y una overpair Fall, también. fall siempre o... Solo pagamos con dobles o sets y proyectos de color alas o cómodos, ¿de acuerdo? Porque es que ellos las van a llevar siempre, o sea, salvo que te hagan un rey muy pequeño, alguna overpair alguna vez, pero vaya, generalmente se hacen raises en TAN, que va a ser muy poco frecuente por parte de un regular, casi siempre va a ser hermanos muy fuertes. Si él fuera un recreacional o un regular débil, pues ahí ya podríamos plantearnos pagar con overpair o top pair si creemos que tiene faroles de mano. Entonces, bueno, esto sería por parte de los turn breaks, ¿vale? ¿Cómo nos comportamos en River tras haber apostado en un turn break? Esto no lo he mencionado. Imaginaros la mesa, por ejemplo, que nos ha preguntado el compañero Nelson. Dama 7-3 y cae un 9 y yo tengo una mano como ase, ha puesto flop un tercio, ha puesto turn un 50%
bote y cae un river ladrillo. Yo aquí claramente tengo otra apuesta por valor, porque mi mano sigue siendo muy fuerte. Aquí quiero seguir apostando las dobles, los sets, las dos pairs que apostaron en flop, porque nos siguen pagando muchas dos pairs peor. Entonces, ¿cuál es el tamaño elegido? Sencillo. Dependiendo de si es una carta seca o un brick o una carta dinámica, en las cartas brick o secas vamos a hacer 150% del bote. O sea, vamos a hacer una apuesta muy grande. Queremos que el rival diga o tiene una mano por valor o un farol. Y aquí solo queremos extraer el valor de dama. O sea, aquí ya lo que queda en el rango de rival tenéis que entender que son los proyectos que ya no han completado, alguna segunda pareja o dama. Y nosotros queremos centrarnos en las damas, no en las segundas parejas. Entonces, si el rival es muy folder, o sea, muy pasivo, que eso suele pasar en microlímites, no me desagrada hacer apuestas por debajo del bote, en torno a 70, 80%. Pero contra un regular que ya veáis que ya es más bueno, que tiene más feeling con vosotros y demás, la apuesta ideal será 150% del bote, que también la haremos con nuestras manos por farol. ¿Qué manos por farol queremos tener en un River Brick? Sencillo, vamos a querer farolear los proyectos que no sean del flop. Por ejemplo, en este flop, vamos a poner un flop de este estilo. Tenemos proyectos de color de trébol y de escalera que van a apostar en este turn y van a apostar y que vamos a llevar al ring. Pues aquí yo no voy a farolear nunca los proyectos de color, porque son proyectos que yo quiero que él tenga, ¿vale? Entonces, ¿qué faroles voy a escoger en River? Los que sean menos intuitivos, por ejemplo, un 8-7. Un 8-7 es el tipo de manos que se apuestan en este flop a un tercio, ¿vale? Un tercio, un cuarto del bote, lo que dijimos, porque apostamos todo lo que abrimos. Y que cuando cae el turn, como ha mejorado un proyecto de escalera, seguimos apostando de farol. Y cuando cae el river y no ha completado, vamos a hacer un 150% del bote para meterle mucha presión a sus peores damas, sus segundas parejas y además tirar a faroles que nos vayan ganando, proyectos que nos vayan ganando que pueden pagar, como colores alas, pareja más color, etcétera, ¿vale? ¿Con cuál no voy a querer farolear? Con el color de 3. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando cosas que yo quiero que él tenga en su rango de call, call, fold. ¿De acuerdo? Importante. En cartas secas, en cartas dinámicas de color y tal, nuestro tamaño ya será a 70, 80% del bote, tanto de farol como de valor. Nunca queremos hacer más del bote. Y ahora sí es cierto que solo vamos a apostar a aquella overpair o toppair que bloqueen el proyecto completado, para quitarle colores a él, por ejemplo. O en el caso de la escalera, pues lo dicho, bloqueen algo de la escalera. A lo mejor la overpair pueden seguir apostando porque siguen teniendo valor, pero vaya, que cuando complete sobre todo color, importante tener el color. Si no tenéis el bloquear del color, chequearemos, ¿vale? Para evitarnos un spot incómodo, ya que es más probable que tenga el color. Y aquí sí es importante que seleccionéis los faroles que bloqueen el proyecto. Si yo tengo del flop un J10 con la J del trébol, será la que farole y la que no tiene el trébol ahora será la que chequee, ¿vale? Cuando caen cartas dinámicas le damos prioridad a los faroles que bloqueen los proyectos completados. Cuando caen cartas secas le damos prioridad a faroles que no bloqueen proyectos del... ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esta estrategia en River tras un turn brick? No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, es correcto. Mencionaste el River también dinámico, pero en Tor dinámico no mencionaste qué El hacíamos. tan dinámico viene ahora. Pero primero quería aclarar los river para que fuera más sencillo, para que tengáis claro el rango del que partís en TAR, ¿vale? Ok. Ahora nos vamos a dedicar a ver TAR dinámico. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo con esta estrategia? Al final, como veis, esto ya no es tanto una estrategia como lo que veíamos en Flop, sino empezar a clasificar grupos de manos y entender cómo quiere jugar cada uno, ¿de acuerdo? Manos medias siempre quieren chequear en TAR, faroles sin equity, generalmente quieren chequear en TAR siempre, ¿vale? Importante eso también. Entonces, bueno, esto sería por parte de TAR Bricks. Ahora vamos a hablar un poco de los TAR dinámicos. Por ejemplo, en esta mesa, imaginar, hacemos una apuesta de continuación en flop, rival nos paga y cae una carta que completa proyectos de escalera. Por ejemplo, la J, que está completando los combos de 18, está completando los combos de Rey 10. En este caso, en este spot, lógicamente ya nosotros tenemos que irnos con más cuidado con lo que vimos antes. Ahora ya nuestras manos fuertes sufren más. Se han devaluado, han completado cosas por parte del rival. Entonces, ¿cómo nos queremos comportar? Por la parte de valor, ahora vamos a querer apostar escaleras, dobles, set, overpairs y las mejores top pairs igualmente, ¿de acuerdo? Pero eso sí, ahora
y esto es importante, ya vamos a querer ir más al tamaño entre medio bote y 2 tercios. Ya no queremos un tamaño tan grande. ¿Por qué? Porque ahora ya es más probable que un dama 6 foldee, que no es lo que queremos, a un tamaño cercano a pot. Además, no queremos recibir tampoco demasiado sobrefold por parte de manos medias, ya que algunas manos medias, cuando caen estas cartas, obtienen plusvalía. Plusvalía significa posibilidad de mejorar, por ejemplo, un J10. Y estas van a tender a pagar a medio bote, 2 tercios, pero quizás más grande, igual una vez foldeen, que no lo queremos. Entonces, Aces, Reyes, Top Pair, Top Pair, Rey Dama, Set y demás, buscarán un bet entre medio bote y 2 tercios, ¿vale? O 2 tercios y 3 cuartos, pero ya un poco más neutro, no tan fuerte, con el objetivo de arrastrar más mano e ir con cuidado. Si recibimos un rey, es importante que entendáis que vamos a foldear todo aquello que no bloquee la escalera. Por ejemplo, yo voy a pagar antes un rey dama que una dama, porque a dama no bloqueo los combos de rey 10 y rey dama o dama 10 sí. Además, si en River vuelve mi apuesta, yo lo foldeo, pero si alguna vez completo mi escalera una carta, pues puedo seguir pagando alguna vez. Entonces, son manos con plusvalía, ¿de acuerdo? Dobles las foldearé siempre ante un raise. Ahora es importante que entendáis que las dobles ante un raise van siempre muertas y van a mejorar muy poco. Y solo pagaremos los sets. ¿Por qué los sets? Sí, porque a los sets para mejorar al full le valen 10 cartas. En cambio, para unas dobles le valen solo 4. ¿Vale? Estamos hablando de casi un tercio de posibilidades de que mejore en comparación a un set. Entonces, mientras que un set le van a dar la SOT, ¿vale? A las dobles ya no. Importante eso. Entonces, aquí, cartas dinámicas de escalera, ir con mucho cuidado con el tema de las manos por valor. Ahora, las bottom pairs tampoco van a farolear todas, solo farolearemos quizás las que tengan plusvalía, ¿vale? Más los proyectos. Ahora vamos a farolear todos los proyectos de color, todos los proyectos de escalar una carta. Ahora es más intuitivo los tipos de faroles, ¿vale? Ya no tenemos faroles no intuitivos como por ejemplo hacíamos antes con un 3-4. Estas ya van a jugar al check. Ya es muy complicado que foldeen algunas dobles, algunas segundas o terceras parejas que antes sí foldeaban, por ejemplo un 9-10, un 9-8, un J10. Entonces no tiene sentido nuestro farol. Y el farol va, lógicamente, a hacer el mismo sizing que el valor, o sea, entre medio bote y 2 tercios. Es importante eso. Esto sería por parte de cartas dinámicas. Como podéis ver, sobre todo lo más relevante es que cambiamos el tamaño. Seguimos teniendo frecuencias altas de bet, porque al final en microlímites de manera explotativa podemos hacer mucho for a los rivales, pero ya, como podéis ver, tenemos algo menos de farol y el tamaño bajo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Antonio, Cuéntame. siempre fold, por más que tenga doble pareja alta. Es que, a ver, tienes que entender que al final, ¿qué esperas que el rival te haga raíz aquí? O sea, la pregunta no es la fuerza de tu mano, ¿vale? Esto no ocurre mucho y os seguirá pasando, ya es difícil quitaroslo, pero es como lo que explicaba yo el otro día cuando un compañero me parece que me preguntó si a Rey apostaba en una mesa polarizada, una mesa de... El valor de vuestras manos no depende de la calle anterior en la que estuvieron, ni solo su valor en la calle. O sea, aquí un dama J en sí es fuerte, pero no es tan fuerte cuando lo comparas en un race, porque tienes que tener también en cuenta el rango del rival, ¿vale? Si tú aquí solo miras tu mano, claramente tú quieres pagar un race, pero ahora tienes que pensar, ¿pero y qué me está haciendo race el rival? El rival aquí no hace race con 9-10 o J10, si os ponéis a buscar, los únicos rivales que hacen ese tipo de race de farol lo hacen recreacionales o rivales muy agresivos, que contra ellos lógicamente os tendréis que adaptar. Como dije al principio, estos son conceptos que yo os doy para que lo apliquéis contra regulares, gente que estudia con vosotros, que no los conocéis para que no me estén explotando y no cometáis errores graves. Pero contra la mayoría de los rivales os tendréis que adaptar más o menos. Lo que sí, y en lo que tienden a converger todo el mundo, todo el metagame, es que aquí los races siempre vienen de escaleras o sets. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene yo coger aquí un dama J si incluso un farol que tiene mucha equity, vamos a lo mejor un 60-40 y todo lo demás me lleva súper dominado, ¿vale? Que al final para que consiga un full es muy complicado. Entonces, yo no te recomiendo que te enredes aquí porque vas a estar perdiendo mucho dinero, ¿de acuerdo? Sí, sí, entendido, gracias. Perfecto. Ya te digo, al final también
Es cuestión de analizar vuestras manos, ver vuestra base de datos si lo tenéis. Creo que Hanchout es gratuito. Ahí perfectamente lo podéis revisar, meter vuestras manos jugadas en microlímites y veréis que es que en esa secuencia está puro valor, es puro valor, en estos niveles es puro valor. Y yo hablo de estos niveles hasta no límite 100, ¿de acuerdo? Y en 100 a lo mejor 2 o 3 del metagame tendrán correctamente los faroles que hayan que tener en el TAR y contra ellos puedas llegar a pagar un pelín más. Vaya, que va a ser muy complicado, no es un spot muy ganador. Entonces esos spots en los que son muy marginales no queremos meternos en microlímites cuando tenemos tanto de spot para sacar dinero de manera mucho más rentable y más clara. Entonces, volviendo a la explicación, estos serían tan dinámicos. Luego en River nos vamos a comportar muy parecido a antes. En River Bricks hacemos un tamaño de overbet. Ahora sí vamos a buscar faroles que bloqueen la escalera completada en turn. Y en River dinámico vamos a ir al 75% de volumen. En caso de que caiga en River que completa en escalera una carta, el tamaño puede ir más en torno a medio bote otra vez, ¿de acuerdo? Sobre medio bote va a estar. Vale, ¿qué ocurre cuando el turn es un turn dinámico pero de color? En este tipo de turn dinámico ahora es importante que entendáis que se han completado muchos proyectos, muchos más proyectos que en los turn dinámicos de escalera, ¿vale? En esto, por así decirlo, es un turn bastante complejo. Entonces aquí vamos a querer chequear mucho más que antes. Eso sí se va a traducir en que manos como Overpair sin el trébol, ahora vamos a pasarlo a nuestro rango de check. Porque no vamos a querer recibir nunca un rey. Si tengo el trébol sí, voy a poder apostar. El tamaño ya será entre medio bote y 2 tercios, como antes, un tamaño más pequeñito. Sigue siendo neutro, no queremos apostar tercios ni tamaños pequeños, pero ya más pequeño, entre medio bote y 2 tercios para estar bien. Si tenéis el trébol, que podéis pagar una resubida por la plusvalía, podéis apostar tanto como top pair, pero ahora sí, manos como doble, sin plusvalía, manos como top pair sin plusvalía, vamos a dejarla en el rango del check para evitar un spot incómodo al raise, como nos pasaba cuando doblaba carta, ¿vale? Con el objetivo de cuando caiga un turn break, si el rival nos apuesta medio bote, 2 tercios, poder raisearle por 2,5 su apuesta y foldear ante el all-in o ante la siguiente resubida y seguir extrayendo el mismo valor porque ahora él, una mano como una top pair, se va a ver más ganador. Entonces, as dama, rey dama, par de ases, doble y tal, que no tengan plusvalía, que no tengan trébol, check. Los que tengan trébol sí podrán apostar porque podrán llegar a pagar una. Incluso los que tengan el trébol, pero es un trébol bajo, ejemplo, no sé, supongamos que la mesa está así, pues un 9,6 de trébol. Si lo tuviéramos, por ejemplo, esta chequearía también, que aunque tengamos la plusvalía, si nos reisean estamos muy... Y solo apostaremos con ese, con colores altos. Ahora veremos lo que hacen los colores bajos. Colores al 10, a la dama, ¿vale? Colores de este estilo, 10, dama, jota, as, rey, apostarán. Y por supuesto, todos nuestros proyectos de color, ¿de acuerdo? También a medio bote, 2 tercios y tal, junto con set. Los sets también pueden apostar, aunque no tengan el trébol, por lo que he dicho antes, porque al valer de tantas cartas para el full en River, podrán pagar a la resubida. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos seguir apostando, entendiendo que si nos resuben a un tamaño medio bote, vamos a poder pagar normalmente, salvo que vaya all-in. Si va all-in o un raise muy, muy, muy grande, ahí foldearemos, porque vamos a estar muy muertos muchas veces. Ahora bien, ¿qué hacemos con colores bajos? Que no lo he mencionado. Un color al 6, un color al 7 y tal. Estos colores tenéis que entender que aquí cuando apostemos, a diferencia de un color al 10, a la J y tal, cuando nos resuban, la verdad es que no estamos muy contentos. Porque lo digo aquí es que prácticamente solo van a resubir colores y alguna vez un proyecto de color al A, pero siempre van a ser colores generalmente. Entonces, esto no me importa chequearlos también como ases, reyes o damas, y estas van a ser los que siempre, da igual el tamaño del rival en River que nos apueste, vamos a querer resubirle por 3, por 4, un tamaño bastante grande. No queremos irnos a Olino, eso sí, le resubimos y luego irnos para Olino, aunque hayamos metido 40, 50 o 60 ciegas. Es importante que sepáis foldear, porque lo que vuelve a ir Olino casi siempre son colores, por no decir siempre. Pero son ese tipo de manos que si yo he puesto aquí y me resube, también estoy muy comprometido. Y que se chequeo y le meto un perolazo en River muy grande, ellos me van a tender a pagar mucho con sus dobles, con sus set, con algunas topper con el blocker. Entonces, recuperamos más chequeando este tipo de colores bajos que apostándolos, ¿de acuerdo? Importante eso ahí.
Y también es importante que entendáis que los proyectos de escalera sin trébol, sin proyectos de color, también chequen cuando robar el trébol. Aquí ya no tiene tanto sentido apostar un J10 porque ya no le valen 8 cartas, le valen 6 y puede ir dominado ya. Es importante eso también. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esto que acabo de explicar de las cartas dinámicas, cómo clasificar las distintas cartas dinámicas, entender que las de color, pues claro, queremos chequear algo más, queremos ir con más cuidado, sobre todo ante races que van a ser muchas veces muerte. Entonces, bueno, yo sé que ahora muchos o entrarán dudas, ¿no? Joder, es que tengo un overpair y tal, pero por eso es importante que entendáis, como le explicaba el compañero antes, que eh, la fuerza de vuestra mano al final reside en contra el rango al que os enfrentáis. Y aquí una mano como Ases, si apuesta y os pagan, es una mano muy fuerte, porque cuando os pagan ya os están diciendo que su rango es un poco más topper, algunas segundas parejas con Duvalier y tal. Pero si os resumen, ya es una mano muy débil. Lo mismo pasa con las dobles. Ya es una mano muy débil, porque es que, ¿qué os está resubiendo aquí? Es que ya contra el rango que os resube cambia totalmente la cosa. Por eso es importante que evaluéis la fuerza de vuestras manos conforme vayan sucediendo las acciones de la mesa y no por la fuerza que tenía en flop, pre-flop o en turn, ¿de acuerdo? Siempre importante estar atentos, no estar concentrados a ver qué puede tener, qué posibles manos puede tener el rival. No qué manos, sino qué posibles. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, si a alguien no le ha quedado claro. A ver, yo otra vez. En River tenemos manos que van all-in, No, en o estos nada más tamaños, o nada más le sacamos valor a nuestras nuts, por ejemplo. aquí a Nats va a ser un beta medio bote y cuando caiga la carta seca, como digo, 150%, ¿vale? Porque el bote no va a ser lo suficientemente grande para ir unido. Con esta apuesta, ¿qué nos permitimos nosotros? Cobrar de manos peores como dobles, set y tal. Si el señor tiene un color, generalmente va a seguir yendo el all-in en river ante nuestra apuesta y vamos a acabar cobrando igualmente. Entonces, situaciones de bet y no vamos a tener en estos spots porque los rivales son regulares a los que nos vamos a enfrentar y con lo cual ellos no se van a dejar la caja cómodamente. Si es un recreacional, claro que quieres apostar en turn mucho más grande de medio bote y en river ir all-in, ¿vale? Pero yo estoy poniendo en un contexto contra un regular, ¿de acuerdo? Entonces, contra ellos, como solo le voy a poder sacar el all-in, la caja, contra otro color, ¿vale? No se la voy a sacar a doble ni a set, casi seguro, no merece la pena aquí usar tamaño de Wii. Será 150% en cartas secas y en cartas dinámicas de este estilo, pues un bet ya a medio, como hemos dicho. ¿Se entiende eso? Ok, sí, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Pues vamos a dejarlo por acá. Voy a parar la grabación.